Y seguimos dando vuelta por los barrios, queridos amigos televidentes. Nos vamos a ir del barrio Esperanza para llegar al barrio San José de la mano de Pedro Noquepán, un vecino muy pero muy característico no solo del Bolsón, sino de toda la comarca andina del Paralelo 42, porque es un hombre que ha migrado del vecino país de Chile a nuestra querida comarca. Así que si les parece bien, nos metemos en la primera parte de la nota. Entre las altas montañas del sur Patagón, allí se encuentra mi pueblo, capital del lúpulo, mi lindo Bolsón. Y son sus bellos paisajes, símbolo y orgullo de nuestra región. Desde lejos se divisa el cerro Piltriquitrón, con su cumbre gris desnuda, espera en silencio la puesta del sol. Muy bien, amigos de mi barrio, nos vinimos una vez más al barrio San José, a la casa de la familia Noquepán, y estoy junto a Pedro Noquepán. Pedro, bienvenido a mi barrio y muchas gracias por recibirnos aquí, en su casa. No, ¿por qué? Está bien. Bueno, hagamos un poco de historia, contémosle a la gente de dónde viene usted, dónde nació, dónde se crió, y después en algún momento ya llegaremos a lo que nos compete, que es la vida aquí en la comarca andina del Paralelo 42. Usted es de Río Bueno. Río Bueno, sí. ¿Un pueblito? Sí, es un pueblito bastante hoy debe tener sus 70.000 habitantes. Ah, un pueblito más grande que el Bolsón, sí. Entonces. Cuando yo me vine tenía 35.000 habitantes. Ah, bueno, estamos hablando de una ciudad. Yo pensé que era un pueblo pequeño. Y un lugar rural, donde hay producción de animales. Claro. Después de ahí, yo quedaba a 32 kilómetros, quedaba mi casa del campo, ¿no? Donde vivía mi viejo. Bien. Así que los quedaban 32 kilómetros. Y yo estudié, por ejemplo, en el campo. Después me fui a una escuela que me quedaban 11 kilómetros, una escuela... La primaria. Crucero, la primaria. Uh-huh. Porque en la primera escuela que yo iba había hasta sexto grado. Claro. Y después había una escuela más en una estación de ferrocarriles en esos años, ¿no? Ajá. Se llamaba Crucero. Ahí tenían séptimo y octavo. Entonces había que ir a hacer séptimo y octavo ahí. Complementar. Y después de eso recién poder ir a una escuela secundaria. Claro, o sea que usted hizo el séptimo y octavo allí. En Crucero, sí. En Crucero. A 11 kilómetros de la casa. Bien, le quedaba más cerca igual. Sí, 11 kilómetros, había que caminarlos muchas veces. ¿Usted caminaba? Bueno, a veces no todos los días. ¿De a caballo? No, en general ya habían algunas micros de que iban hacia el campo. Ajá. Entonces bajaban en la mañana y volvían en la tarde a las 6 de la tarde. Bajaban a las 8 de la mañana. ¿Y los chicos iban a la ida? Claro. Y volvían. A veces teníamos que venirlos a pie, porque cuando había mucho, los fines de semana, de mes, por ejemplo, que baja la gente a hacer sus compras, una micro no le daba abasto, así que nosotros teníamos que venirlos a pie. Ya sabíamos más o menos que iba a venir muy llena la micro, así que a nosotros los dejaban abajo, ¿no? Arrancaban, ustedes salían del colegio ya sabiendo que era complicado un viernes por ahí, y ya era agachar la cabeza y arrancar para la casa. Claro. Cuénteme un poquitito, lo llevo para atrás, de sus padres. ¿Cómo era la vida en la casa? ¿Cómo era el trabajo que hacían tanto su madre como su padre? Bueno, lo normal en el campo es asegurar su comida. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, de hecho, en la casa se siembra la papa, el maíz, todo, las arvejas, las habas, cereales, hortalizas, todo, una huerta grande, cosa que no te falte. Suponte que nosotros más o menos teníamos calculado que los comeríamos en el año 30 bolsas de papa. ¡Upa! Claro, más o menos. Hay que producirla. Sí, claro, pero éramos una familia numerosa, por lo menos éramos 7 hermanos. Claro. Y más los papás. Entonces... 7 hermanos y los papás 9. Claro. Casi 10. Claro, entonces había que producir la comida porque no vas a ir a comprar, si vives en el campo no vas a ir a comprar papas. Y en Río Bueno el clima es complicado, cae mucha helada, llueve, es parecido en realidad el clima en esa zona, Chile, viste, la zona sur, mantiene una depresión intermedia. Acá tenemos la cordillera de los Andes y para el otro la cordillera de la costa. Claro. Entonces acá hay como una especie de depresión intermedia. Claro, como un valle. Esta parte valle es apto, pero casi de sur a norte. Para cultivo, se da todo. Sí, lo que sí. O sea que también se da pastura para los animales, me imagino. Lo mejor que hay es pastura.
Hoy por hoy la gente se está dedicando mucho, los que tienen tierra se dedica más a los animales que al cultivo. Claro, claro. Entonces por esa razón, antes no. Nosotros sí en el campo estando ahí no teníamos una extensión de tierra grande. Pongámosle que teníamos 2, 3 hectáreas. Claro. Y en eso tenías para tener unas ovejitas, para tener las gallinas, los gansos, para patos, los huevos, los par de claro. chanchos Claro. y tu huerto. Claro. Bueno, y con esa huerta nosotros teníamos asegurar la papa para todo el año y de eso dejar la semilla, porque uno mismo mantenía su semilla. Un ciclo. Claro. Y lo mismo era en el maíz, en las arvejas, todo te manejabas así. Tú guardabas tu propia semilla. Sí, sí, sí. Y tenía, Vida bien claro, de campo, bien de campo. Claro, bien de campo. Por ejemplo, el repollo, todas estas cosas, la lechuga, todo se cultiva. O sea, tenías todo para no ir a comprar en cuanto a cementeras al pueblo. Alguna cosita igual, me imagino que al pueblo te comprabas todo lo demás, los abarrotes, por ejemplo, claro. los fideos, el arroz, o sea, todas esas cosas que no se produce. Claro. Y cuando llegó usted a Osorno, que ya tuvo tan buen examen, que salió segundo en la provincia y eligió el industrial, ¿cómo fue ese cambio ahí? Bueno, por ahí en otra ciudad, ya más en lo que es el colegio secundario, ¿cómo fue eso? Mira, ya en esos tiempos había una exigencia, porque de hecho en Chile siempre se exige mucho el uniforme, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que comprarte el pantalón gris, zapato negro, corbata, camisa blanca o celeste podía ser, pero un celeste liviano. Peinado. La cosa es que te permitían el pelito corto. ¿Así no? Todas las escuelas tenías que ir, era cosa de... Presentable. Sí, bueno. Y los horarios de entrada eran los horarios de entrada. Bueno, yo creo que está bien, es disciplina de los colegios. Sí, bien disciplinado. Bien disciplinado. Así que, ¿Y para usted fue mucho cambio eso? Fue un poco, pero como uno va entusiasmado a estudiar, no te levantabas temprano siempre, así que para mí no era ningún problema. No era ningún esfuerzo. Y aparte no tenía que viajar tanto. ¿Cuántas cuadras iba para Claro, ahí me quedaban, por ejemplo, 7 cuadras, 8 cuadras. Comparado con los 11 kilómetros, claro. Usted estaba bien, sí, claro. Estaba fenómeno. Así que no se me hizo difícil, me fue bien, porque no era un mal alumno. ¿Usted fue buen estudiante? Sí, me fue siempre bien. Y bueno, después de eso... Vino el año 70, vino las elecciones, se cambió de gobierno, salió Salvador Allende. Sí. Todas las escuelas industriales y todos los colegios secundarios en Chile, por ejemplo, tenían centro de alumnos. Centro de estudiantes, centro de alumnos. Y usted estuvo metido ahí, algo me contó. Claro. Bueno, yo fui vicepresidente del Centro Industrial de Osorno. Y a su vez, estaba muy, por ejemplo, también había estudiantes mapuche indígenas de Chile, o sea, teníamos una organización a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, más allá del centro de estudiantes. Sí, más allá del centro de estudiantes, exacto. Claro. Yo participaba dentro del movimiento de estudiantes mapuche indígenas de Chile. O sea que usted estaba bien politizado, por un lado por la parte del colegio y por otro lado por la cuestión identitaria. Pero también siempre la reivindicación era la lucha del estudiante mapuche, primero por becas, para que sea... Y bueno, de ahí participar, por ejemplo, en algún que otro congreso a nivel nacional. Yo, por ejemplo, estuve en el año 72 en un congreso nacional de estudiantes mapuche indígenas de Chile en Temuco. En Temuco. En la Universidad Cerca de Temuco. ¿Eso es al norte de Valdivia, Temuco? Sí, al norte de Valdivia. Y bueno, y ahí se analizaba todo este tipo de... El análisis que se hacía era la usurpación de tierras a las familias de los pueblos originarios, la discriminación racial. La discriminación racial, que en esos años sería más complicada, que ahora existe todavía, pero en esos años, hace 40, 30, 40 años era más complicado, ¿no? Sí. ¿Y usted cuándo viene acá a la Argentina? Bueno, yo me vine en el año 78. Ah, pasó un tiempo. Pasó un tiempo. Salió un aviso en el diario, La Prensa de Osorno. La Prensa de Osorno. Sí. Que necesitaban acá en una industria argentina, necesitaban una persona especializada en industria lechera. Y usted ya tenía su experiencia, tres experiencias, había tenido en el mismo lugar, en Nestlé. No, yo en Nestlé alcancé a trabajar casi 5 años. Claro, pero así temporariamente. En 3 veces, claro. Entonces, bueno, me fue a ver acá Nestlé. ¿Acá dónde? De aquí me fue a ver el que tenía acá el establecimiento Los Siete Suavos. Pero acá esto ya es Bolsón, como Argentina. Claro, de aquí me fue a ver él, particularmente. Yo mandé mi currículum. Claro. Para acá. ¿Esto en el año 78? En el 78. Sí. Bueno, fue por ahí por junio, me acuerdo. ¿Y el hombre fue para allá, a verlo usted? Sí. Me fue a ver y me fue a prometer, bueno, llegamos a un arreglo, me prometió, me pagaba el doble del que yo ganaba allá.
Usted no lo habrá ni pensado. Claro. ¿Usted estaba con familia, con hijos ya? No, estaba soltero. Ajá. No, con familia ya se te pone difícil, yo estaba soltero. O sea que usted podía hacer una aventura. Sí. Entonces, bueno, llegamos a un arreglo. Yo no quise arriesgar en mi momento, ¿no? Porque yo tenía la posibilidad de que me quedara de planta, ya me habían dicho. Allá en la Nestlé. En la Nestlé, claro. Tenían confianza con usted. Pero mientras no firmes contrato, no estabas teniendo el aire. Hay una frase que dice que no saca el boleto, no gana la lotería. Claro. Así que entonces, usted me vino por acá. Sacó el boleto nomás. El hombre me dijo, mira, yo te pago la ida y si caso no te gusta, la vuelta también. Bueno, bien, generoso. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, la cosa fue así. Yo trabajé acá, de hecho, si te viene, yo podía probar un mes. Pero, de hecho, vienes por 6 meses. O sea, cuando haces con un contrato de trabajo, porque te buscan con contrato de trabajo, porque vienes legal. Sí, sí. Vienes legal con todo, o sea, si algo te pasa, tú vienes con todo legal. Sí, con seguro, con todo. Sí, así es que, bueno, como viene por 6 meses, o sea, él me ha dicho, si no me gustaba en un mes, bueno, vea. Pero yo aguanté los 6 meses. ¿Cómo se llamaba el señor que le dio trabajo? Rodolfo Nestlé. Rodolfo. Bueno, y entonces usted aguantó, dice, usaba la palabra aguantar. Claro. ¿Aguantó ahí? Sí. ¿Cómo fue la recepción de la gente? ¿Cómo fue el trabajo? Cuando usted llegó para Argentina. Bueno, en realidad cuando llego acá, este señor casi tenía puros chilenos contratados. Ah, o sea que usted estaba cómodo. Claro. O sea, había otro compañero que había venido hacía un mes antes que yo, que también trabajaba en la fábrica. Y él trabajaba en la Column de una cooperativa también de lechera en la Unión. Y después tenía tambo, y los que trabajaban en el tambo también eran chilenos. O sea, en definitiva, habíamos 7, éramos 7 trabajadores, los 7 éramos chilenos. Y también trabajaba la señora de uno, y así. Entonces, bueno, prácticamente todos los que laburaban... ¿Usted estaba cómodo? Sí, estábamos cómodos. Así que yo comía en una de las casas, le pagaba la pensión a una de los que tenía familia. Y en realidad, lo que me dijo don Rodolfo fue lo siguiente: ¿querés ganar más? Trabajamos ahora. Bueno, entonces, como había posibilidades de laburar 2 turnos, entraba a las 6 de la mañana y salía a las 10 de la noche. ¡Ay, maestro! Entonces parabas al mediodía, media hora, 45 minutos, pero en relación al tiempo que estábamos produciendo el yogur, ¿no? Entonces tú sabes que tenías un tiempo, dejabas cocinando una partida de yogur en una marmita y tenías tanto tiempo para ir mientras subías de temperatura para ir agregando otras cosas, ¿no? Entonces en ese tiempo iba a comer, pero no se paraba el proceso. No éramos muchos más tampoco. Aparte éramos bien reducidos. Él tenía una empresa familiar más bien. Trabajaba su señora, trabajaba él, era el que salía a vender, todos trabajamos. Claro. Todos trabajamos. Entonces era trabajar tiempo completo. O sea, si yo quería parar más tiempo, un poquito más atrás, podía parar 2 horas, pero seguía produciéndose y después me podía quedar más tarde. Podía trabajar 14 horas, podía trabajar 12 horas. O sea, esa estaba en cada uno de nosotros era igual. Querías trabajar más, trabajaba más horas. Por un mejor salario, por supuesto. Claro, por supuesto. No, le pagaba lo normal y después las horas extras. Claro. Sí. ¿Y usted con esa plata empezó a ahorrar? En realidad lo que pasa es que cuando uno viene, igual cuando vas juntas plata. Claro. Cuando vas a Chile te compras lo que no te podías comprar. O sea, y a Bariloche me compraba pilta, por supuesto, hirviendo. Se daba un gustito por ahí que en algún momento no habría podido. Entonces, y bueno, yo también fui a ayudar a mi papá a hacer cosas que no se habían podido hacer. Por ejemplo, nosotros en el campo no teníamos luz eléctrica. Entonces yo con la platilla que juntaba, fui a poner luz eléctrica, llevar de se habrá puesto contento el viejo. Claro. Después otra vez que fui, compré bombas para que tenga agua corriente. Espectacular. Entonces, bueno, ahí fui haciendo cosas allá, a ayudarlos, ¿no? Porque en realidad era soltero. Claro. Y sí, te das, por supuesto, tus gustos. Un gustito. Acá, todas las cosas. Bueno, ¿y usted cómo es que se termina instalando? ¿En qué barrio vivía? Usted dice que le pagaba la pensión a un compañero que tenía familia. ¿En qué barrio vivía en ese momento? En ese momento vivía allá mismo, en el Mallín. Allá mismo en el Mallín. Allá mismo en el Mallín, sí. Nos daban vivienda, pieza o algo, y ahí vivíamos. Entonces, no tenían que pagar alquiler, era el mismo en el trabajo. Sí, claro. No teníamos alquiler. ¿Y bajaba para el pueblo usted? Claro, bajábamos. Y bueno, y ahí empezamos a armar un club deportivo. Arriba. Bien, ¿cómo se llamaba? Estudiante de Mallín. Estudiante de Mallín. Bueno, y sigue estando hoy estudiante. Por bueno, yo armé estudiante. En ese momento ya le llevamos el nombre Estudiante de Mallín.
Y primero empezamos a hacer partiditos con los de arriba de La Pampa, ¿viste? En la escuela 118. Y yo tuve un buen ambiente, porque siempre tuve la forma de tratable, me gustaba tratar con la gente más grande, porque tenía capacidad, vocación como para entender a toda la gente. Entonces me llevaba bien con la gente grande, con los muchachos, o sea, con quien me pongo a conversar para mí era re fácil, era muy simple, me daba a respetar y a querer con la gente mayor le encantaba estar conmigo, porque siempre tenía que charlar y esas cosas. Así que por lo tanto, y acá había mucha gente chilena, o sea, donde vayas había chilenos, la gente más antigua también era chilena, contento por llegar a otro, bueno, podíamos charlar. Así que me hice, en el Mayines estuve 15 años. Entonces en esos 15 años conocí toda la gente en el Mayines. Sí. Había menos gente que ahora. Claro, era más fácil. Bolsón tenía 4.500 habitantes. Claro, y Bolsón era un pueblito. Claro, no había ninguna calle asfaltada, nada. Entonces bueno, después con el tiempo empezaron a faltar la avenida. Y seré curioso, ¿usted de qué jugaba? Porque me imagino que cuando armaron el Estudiante de Machín Ahogado, usted jugaría. Sí, jugaba de 5. De 5, complicado ahí la mitad de la cancha, ¿eh? Pero bueno, esa fue la cosa importante, porque ya venía de jugar en Chile. Claro. O sea, ya había estado en ligas, así que venía bastante preparado. Sí, venía bien preparado. O sea, yo jugaba ya en liga, ya en Osorno. En Osorno. Sí, pues jugué para la empresa. Claro, para el representativo de Nestlé. Claro. Claro, lindo, complicado. Hay competitivos, claro, seguro que estaría los torneos ásperos. Claro. ¿Quién lo ayudó para armar Estudiantes? Cuénteme un poquito de eso. Ahí vino, porque en principio nos juntamos nosotros ahí como grupito. Y el don Rodolfo hasta los prestaba el camioncito el día domingo que teníamos a jugar, como todos manejamos. Bien. Macanudo, Rodolfo. Sí. Bueno, eso pasó hasta cuando ya empezamos a armar el equipo más grande, como para venir a competir a Bolsón. Claro. Y ahí ya pasó a ser estudiante. Y ahí, estaba don Rosinca, Carlos Rosinca, que él en ese tiempo era principal de gendarmería. Uh-huh. Y bueno, me dijo, mira, conversamos, me dijo, sí, se fue a ver los partidos. Y bueno, estuvimos conversamos y me dice, mira, yo estoy dispuesto a ayudarle en lo que pueda, porque soy de acá, listo. Y bueno, recién vamos a charla, tuvimos una buena charla. Y dijo, yo voy a hacer una cancha aquí, yo tengo un lugar donde hacer una buena cancha. ¿Una cancha de gendarmería? No, allá arriba. Allá en su predio. Él tiene un predio ahí justamente más abajito de Don Nesle para abajo. Y se hizo una linda canchita. ¿Que la cancha de estudiantes? La cancha de estudiantes, claro, que uno ve buena en un vallecito ahí. Sí, hermosa. Bueno, así que esa pasó a ser la cancha ya definitiva de estudiantes. Él la cuidaba, la regaba. Espectacular. Y él, veníamos a las reuniones ya empezó a formarse África. Claro, AFRI, la Asociación de Fútbol Regional Independiente. Sí, yo he jugado en AFRI, sí. Bueno, yo era el afiliado número 12, 16, claro. Sí. Todavía debo tener mi carnet por ahí. Sí. Bueno, así que veníamos de arriba, hicimos lograr un buen plantelcito. Y ya... Cuénteme alguno de los muchachos, ¿quién estaba ahí en ese primer equipo de estudiantes, en ese primer equipo que usted se acuerde? Bueno, en principio, que jugábamos en primera, estaba Rosendo Vega, que jugaba atrás. Rosendo Vega. Sí. Ah, ya sé quién es. Sí. Sé quién es Rosendo. Y más o menos me da un año o 2 años, pero jugó hasta hace poco. Sí, ya sé quién es. Firme. Bueno, él era el 2 de nosotros. Ajá. Firme. ¿Quién atajaba? ¿Quién se ponía los guantes? Bueno, tuvimos ahí varios que atajaron. En principio atajaba un muchacho Cuevas. Sí. Y después pasó, después teníamos primera y tercera, atajaba un chico Vázquez en la otra serie, Tello. Y después, y a posterior, estaba Benquivicio, jugaba José Benquivicio, alcanzó a jugar también un tiempito largo, ya estaba más mayorcito, pero alcanzó a jugar algunos partidos. Ajá, eso no sabía, ¿eh? Bueno, y después jugó el hermano, el Carlos. El Carlos, claro. Sí, ese sí jugó. Y bueno, y así todos los de arriba jugaban Vargas, Jorge, jugaba Kisler, Kisler. ¿Qué más jugaba? La cosa es que casi todos los muchachos de arriba ya empezaron a bajar para AFRI. Claro. Y después quisimos mejorar el equipo, lo que pasó fue que don Rosinca me dijo, mira, ¿sabes qué? Queremos mejorar, ir a competir abajo, vamos a tener que incorporar mejores, o sea, más jugadores. ¿Qué significa? Que yo dijo, yo en gendarmería tengo gente que viene de todos lados, vienen muy buenos jugadores. Los gendarmes mismos, compañeros de subordinados de él. Llegó a jugar Alférez, llevó a
Gémenes, llevó a otro Alférez Ramos, Ajá. ya teníamos casi el Sí, escuadrón, medio armadito sí. competitivo. Y de ahí Veras, que jugó para Refugio, Ruiz Díaz, que todavía está, Ruiz Díaz, que fue arquero y jugaba de 9 también, que es el que hace la cosa ahí, las meriendas en gendarmería, aquí en el casino. Muy bravo. Muy bueno fue. Sí. Muy bueno, al arco, bueno, y después Veras, teníamos... Bueno, y lo jugó al arco Don Prati. No, ahí no, sé ahí me mató. Ahí no lo lo conozco. Bueno, de ahí, bueno... Don Prati ya era medio grande el hombre. Era grande, sí, era un hombre ¿Y mayor. se animaba igual? Sí, se animó igual. Cristalinas, viene el quenquentreu, trae en su cauce dormido el suave murmullo de los arroyuelos que bajan desde lo alto trayendo el frescor de la nieve del cerro, orillando aquellos sauces a mi cantar, aguas abajo en el río, hasta el lago Puelo mi voz llegará, para cantarle a mi tierra, a mi Patagonia bella y vegetal.